Hola, biodoctores, espero se encuentren muy bien. Y bueno, aquí vamos con el siguiente video y vamos a hablar acerca de estructura de la pared gram negativa. Bien, anteriormente hemos hablado acerca de las bacterias gram positivas, hemos hablado acerca de su peptidoglucano, su estructura y estructuras que tiene una gram positiva que se diferencia de una gram negativa, por ejemplo, ácidos lipoteicoicos y teicoicos y etcétera, ¿no? Y también una gran diferencia que se puede ver ahí en esta imagen de aquí es el peptidoglucano, ¿no? Como tú puedes ver ahí. Bien, listo. En este video vamos a ver lo que es el peptidoglucano de las gram negativas. Vamos a ver las lipoproteínas. Vamos a ver membrana externa porque estas bacterias, las gram negativas, poseen una membrana externa como puede ver aquí. ¿Listo? Vamos a ver porinas, excluyentes de solutos lipofílicos, quiere decir que poseen carga estos solutos. Lipopolisacáridos, que es muy importante y por la cual se va a diferenciar de lo que es una gram positiva, una bacteria. Espacio periplásmico, que posee enzimas, beta-lactamasas, etc. Y uniones Bayer, que no todas las bacterias gram negativas lo poseen, pero es muy importante porque permite el paso o el transporte de solutos o sustancias. Bien, en esta primera imagen podemos ver una estructura de la pared gram negativa, en donde podemos ver lipopolisacáridos, el lípido A, proteínas, porinas, membrana externa, lipoproteína. ¿Ok? Esta es una gran diferencia que se puede encontrar entre una gram positiva, porque las lipoproteínas aquí les van a servir, tiene un sinnúmero de funciones, pero más que todo es estructural. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos a ver el peptidoglucano. Mira este peptidoglucano que es muy delgado a comparación de lo que es una bacteria gram positiva. Vamos a ver la membrana también que normalmente tiene, sus fosfolípidos. Y veremos también acerca de lo que es una estructura de un fosfolípido porque creo que es muy importante saber. Y para que sepan también qué estructuras son las más importantes aquí y cuáles las que más destacan. ¿Y por qué es que la bacteria gram negativa es mucho más resistente que una gram positiva? Vamos a ver aquí más adelante entonces. Bien, lipoproteína de Brown. Acerca de este tema, quiero que me prestes mucha atención porque tal vez, bueno, si eres de universidad o si eres preuniversitario, creo que esto te va a servir bastante para que sepas cómo es el mundo de lo que es las bacterias en su profundidad casi totalmente. Entonces vamos a ver lo que es lipoproteína de Brown. Bien, esta lipoproteína, como ves aquí, lipoproteína de Brown, vemos que está unido a un fosfolípido, ¿cierto? A la cabeza de un fosfolípido. Recordemos que el fosfolípido tiene una parte hidrófoba e hidrofóbica, ¿cierto? Entonces aquí se va a unir, acá hay un puente uniendo el peptidoglucano. Entonces mira, una estructura de lipoproteína de Brown tiene una porción peptídica. Quiere decir que se une el carbono terminal. Carbono terminal, lisina o mesodiamino pimélico. ¿De acuerdo? ¿Por qué porción peptídica? Peptídica viene porque está unido al peptidoglucano. Y recordemos que en el anterior video, que te lo voy a dejar aquí arribita, aquí, en el anterior video o en la descripción, verás el anterior video donde expliqué acerca de lo que es lisina y mesodiamino pimélico. Recordemos que esto está en el tercer aminoácido de tetrapéptido unido al grupo lactilo. Entonces, esa estructura lipoproteína de Brown se va a unir con un enlace peptídico al carbono terminal y una porción lipídica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lipídica? Porque recuerda, mira acá arriba, esta lipoproteína de Brown se une por abajo al carbono terminal y por arriba al fosfolípido. Es por eso que hay una porción lipídica, pero específicamente en el N terminal del cisteína ácido graso. Recordemos que un fosfolípido posee ácidos grasos saturados e insaturados, ¿cierto? Entonces se va a unir, mira aquí, se une a lo que es un ácido graso.
Entonces tienes que recordar y grabarte siempre que la porción peptídica se une al carbono terminal. ¿De acuerdo? Al carbono terminal lisina y mesodiamino pimélico. ¿De acuerdo? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Es que mira, el carbono terminal, digamos que tiene la estructura, tiene 4 aminoácidos, es un tetrapéptido. En el mesodiamino pimélico hay una porción terminal que es un grupo carboxilo. Entonces, para que se pueda dar un enlace peptídico, se tiene que unir al grupo carboxilo. Entonces, a partir de ese tercer aminoácido, que es el mesodiamino pimélico, se va a formar una porción peptídica, un enlace peptídico que se va a unir a lo que es el pectidoglucano. Y aquí lo mismo, un ácido graso, la porción N-terminal, porque el ácido graso es esto que está aquí. ¿De acuerdo? El ácido graso son estos pelitos que tiene el fosfolípido, un ácido graso saturado, o puede ser insaturado, depende, ¿no? Entonces, esto es lo que es la estructura de lipoproteína de Brown. Lipoproteína de Brown, grábate bien. Entonces, recapitulando, lipoproteína de Brown es aquel que se une por una porción peptídica y lipídica. Lipídica, ¿por qué? Porque se une a la membrana externa. Y peptídica, ¿por qué? Porque se une al peptidoglucano. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí estamos de acuerdo con lipoproteína de Brown. Seguimos. Membrana externa. Esta estructura es demasiado importante para que tú sepas por qué es que tiene una estructura externa, una membrana externa, para qué les sirve y por qué que estas bacterias son muy resistentes. Veamos, mira, aquí tú puedes ver el pectidoglucano, ¿cierto? Más abajo está, bueno, acá vemos el espacio periplásmico que puedes ver y abajo está la membrana normalmente que las bacterias tienen, ¿no? Pero en este caso posee una membrana externa, como puedes ver. Por ejemplo, y posee aquí también unas estructuras llamadas fosfolípidos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, aquí antibiotic significa antibiótico, o sea, cualquier antibiótico. Y estas válvulas que ves aquí, son porinas, las porinas, ¿de acuerdo? Las porinas son muy importantes porque van a seleccionar aquellas sustancias, solutos que se encuentran en el espacio extracelular y que van a poder pasar, ¿de acuerdo? Es como si las porinas actúan escogiendo cada cosa que van a pasar hacia el interior de la membrana. Por ejemplo, si es que pasa un antibiótico por aquí, ¡pum!, puede pasar a través de porinas, proteínas, igual, ¿de acuerdo? Entonces, porque recuerda que hay un transporte pasivo, un transporte activo, entonces también pueden pasar diferentes tipos de sustancias, solutos, entonces pasa. Mira por acá, pasó el antibiótico, ¿cierto? Estas uniones que ves aquí, bueno, se le puede llamar estas uniones llamadas también lo que es uniones Bayer, que también es muy importante para el transporte, pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, mira, pasó el antibiótico, ¿cierto? Entonces, una función importante de lo que es esto de aquí, el espacio periplásmico, es que va a poseer enzimas. Y estas enzimas tenemos nucleasas y tenemos, por ejemplo, enzimas transportadoras, proteínas, pectidoglucano hidratado, etc. Entonces, este espacio periplásmico le va a servir ¿para qué? Para defenderse y que no llegue a la membrana. ¿De acuerdo? Recordemos que una bacteria puede sobrevivir sin pared, pero si le destruyen la membrana, ya no puede sobrevivir. Porque la membrana tiene muchas funciones importantes, en este caso de transporte. Entonces, una vez que llegue el antibiótico hacia la membrana interna, puede que se lise la bacteria negativa o se destruya, ¿no? Entonces, eso es lo muy importante que podemos ver acá.
Bien, si tienes alguna pregunta hasta ahí, si te ha quedado claro todo muy bien, si no has entendido, para que puedas repetir en el siguiente video o te contesto en los comentarios, pero hazme saber qué es lo que me faltó aquí explicar o qué es lo que no se ha entendido acerca de este tema que estoy explicando, ¿no? Creo que es muy importante que tú me preguntes para poder tener un crecimiento aquí en este canal y también para que te informen mucho más sobre esto, ¿no? Recuerda que esto no va a ser el último video ni el penúltimo, sino que es uno de los tantos videos que voy a hacer porque esto me gusta, me fascina explicar y me fascina que también compartamos alguna información. Entonces esto nos va a servir para ambos, así que espero de que esta pequeña información que te he dado te haya servido, y si es que no, me lo dejas en los comentarios, no te preocupes, que yo voy a contestar, no tengas miedo ni nada. Entonces, hasta ahí entendido. Vamos a ver lo que es porinas. Las porinas, excluyentes de solutos lipofílicos. Por ejemplo, la OMPF. La OMPF es aquella que se va a encargar de activarse. Esta porina se activa cuando hay una baja temperatura y baja osmolaridad, porque hay bacterias que reaccionan a través de lo que es la temperatura, ¿cierto? Entonces, esta OMPF, y bien, tenemos a lo que es aquí OMPC. Esta OMPC se va a activar cuando está en el tracto digestivo. O sea, quiere decir que cuando la bacteria se encuentra en un ambiente que no es normal para ella, por ejemplo, en el tracto digestivo o sales biliares, esta se activa ¿para qué? Para que esta porina no transporte lo que es sales biliares, enzimas tal vez, hacia la parte interna de la membrana. OMPA. La OMPA es un receptor de pilisexual unión de membrana externa de peptidoglucano. Recuerda que el pilisexual es para la conjugación. Entonces, esta se va a activar cuando se encuentre un pilisexual o receptor de pilisexual. O MPD, por ejemplo, la encontramos en Salmonella typhimurium, o sea, quiere decir que este es muy específico nada más de esta porina. Bien, y luego pasamos a lo que es proteínas semejantes a porinas. O sea, son canales ya, o sea, son porinas específicas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, esta de aquí resecciona lo que es el fago T6, nucleósidos, aminoácidos. Tenemos LAM-B, alfa-golanda, maltosa, maltodextrano, Alton A. El TON A para fagos T1 y T6, el OPRB para glucosa específicamente, OPRD para ácidos base, aminoácidos básicos, OPRP para fosfato, OPRO para pirofosfato, y lo que es los receptores TON beta dependientes que enlazan vitaminas B12, los hidróforos de hierro. Aquí, los hidróforos de hierro quiere decir que van a captar hierro del exterior y la bacteria es necesario que tenga hierro, ¿de acuerdo? Aquí dice hidroxamatos, catecolatos, fenolatos en estado férrico, en estado ferroso. El hierro lo va a captar, ¿de acuerdo? Entonces, para explicar esto que acabo de mencionar, un canal es aquel que atraviesa la membrana, ¿de acuerdo? Un canal es aquel que atraviesa la membrana. Quiere decir que estos de aquí, los canales específicos, atraviesan la membrana, ¿de acuerdo? Y un receptor TON beta dependiente, por ejemplo, no atraviesa la membrana, ¿de acuerdo? No va a atravesar la membrana, ¿de acuerdo? Entonces estos receptores van a estar en la parte exterior, como podemos ver. Una de las funciones de la membrana externa es, por ejemplo, evitar la fagocitosis, ¿de acuerdo? ¿Y cómo evita la fagocitosis? Porque posee lipopolisacáridos, ¿de acuerdo? Otro, impide la pérdida de proteínas periplásmicas, porque posee proteínas porinas.
y impide la acción del complemento. ¿De acuerdo? Las funciones también, otras funciones de resistencia, vamos a hablar aquí de lo que es la membrana externa, es que resistencia a la lisozima, a la betalicina, proteínas leucocitarias, sales biliares. Es por eso que aquí el OMPC posee las R negativas. ¿Qué más? A ver, enzimas digestivas, antibióticos, etc. ¿De acuerdo? Recordemos que todo lo que acabo de mencionar son resistentes. Por ejemplo, la lisozima se encuentra en la boca, destruye el enlace, claro, el enlace beta 1,4 del peptidoglucano de la bacteria. La betalicina que acabo de mencionar es una enzima gástrica. Las proteínas leucocitarias de los leucocitos, obviamente. Las sales biliares para emulsificar grasa, ¿cierto? Y recordemos que tanto la membrana externa como interna es una membrana fosfolipídica, ¿o no? Entonces, por eso las sales biliares pueden destruir eso. Y las enzimas digestivas, por ejemplo, la pepsina, antibióticos, etc., ¿no? Entonces, hasta ahí espero que hayas entendido casi la mayoría. Esto que están aquí son porinas que tal vez te van a ayudar a servir, o por ejemplo te van a ayudar a tener más información acerca de por qué es que algunas bacterias resisten a bajas temperaturas, altas temperaturas. Por ejemplo, también por qué es que algunas bacterias se reseccionan tales virus, tales fagos, bacteriófagos, por qué es que captan glucosa, cómo es que captan glucosa, cómo es que captan el hierro, etcétera, ¿no? Entonces, esto te va a servir más que todo para que veas acerca de la gran diferencia que tiene una gran positiva de una gran negativa. Bueno, vamos a seguir aquí. Lipopolisacáridos. Bueno, eso es muy importante también los lipopolisacáridos porque bueno, esta es la parte que le da una importancia, ya que este lipopolisacárido que estamos hablando de aquí específicamente es de Salmonella, y Salmonella es muy peligrosa porque una vez que se ingiere ya nunca más va a poder salir. Bueno, hasta eso tengo entendido, que por ejemplo Salmonella, una vez que se ingiere, se almacena en el intestino, crece, se reproduce, y entonces cuando nosotros, por ejemplo, intentamos destruir Salmonella, estamos cometiendo un gran error, porque el momento que se destruye, se lisa, se libera la toxina, el lípido A se libera, y eso puede generar muerte, una infección general, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se recomendaría para los que tengan salmonela, se recomendaría un bacteriostato. O sea, quiere decir que debemos de mantener viva la bacteria y que no se lise, ya que puede liberar esta toxina, ¿no? Entonces, los lipopolisacáridos. El lipopolisacárido, por ejemplo, aquí tenemos al antígeno O, como podemos ver aquí, al antígeno O, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, aquí al core, el core del polisacárido. Tenemos aquí al core o núcleo, ¿de acuerdo? Y acá tenemos a lo que es al lípido A. ¿Ok? Entonces, mira, este lípido A que ves aquí es también llamado glucosamina 4-fosfato etanolamina. ¿De acuerdo? Y también posee un ácido graso saturado, también llamado ácido polibeta hidroximirístico. Ácido graso polibeta hidroximirístico es la toxina. ¿De acuerdo? Es la toxina. Entonces, esa parte que te mencionaba, el ácido graso, es la parte hidrófoba. ¿De acuerdo? Entonces,
El ácido polipeta hidroximirístico es la toxina que al momento que se lisa la bacteria se va a liberar. ¿De acuerdo? Esta es la porción hidrófoba, como ya te lo mencioné, la porción hidrófoba. ¿De acuerdo? Algo más para mencionar aquí es que este lipopolisacárido pertenece a lo que es Salmonella typhi. Entonces, esto es muy importante, tiene una gran importancia a nivel de enfermedad porque posee lípido A. Y es lo que va a diferenciar de lo que es la gram positiva, ¿no? De una bacteria. Entonces, eso es lo que con respecto a lo que es un lipopolisacárido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya entendido hasta ahí, bueno, recuerda compartir este video porque le va a servir a muchas más personas tal vez. Déjame en los comentarios qué te ha parecido hasta aquí el video. Bueno, y si te gustó, bueno, me encantaría que le des un like. Pero si no, intenta compartir mucho más información para que más o menos sepan cómo es el mundo profundo de lo que es microbiología, ¿no? Y bueno, vamos a seguir acá. Vamos a seguir con el espacio periplásmico. Mira, ya hemos hablado de casi todo, membrana externa, el pectidoglucano, que es muy delgado, y la membrana interna. Ahora, entre estas dos membranas y el pectidoglucano hay un espacio. Este espacio se llama espacio periplásmico. ¿Por qué periplásmico? Porque contiene el periplasma. Y este es el pectidoglucano hidratado, ¿no? Posee proteínas, oligosacáridos. Ahora, posee enzimas, como las nucleasas, ¿de acuerdo? Y también proteínas transportadoras, como ves aquí. Proteínas transportadoras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es que, como te dije, pasa, no sé, un componente raro a través de las porinas y se encuentra en el espacio periplásmico, aquí poseen enzimas para poder degradar eso, porque si llega a la membrana interna, se muere la bacteria, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que es muy importante lo que es el espacio periplásmico para las gram negativas, que se diferencia de las gram positivas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Pum, seguimos. Uniones Bayer. Bueno, aquí puede ver la misma estructura de la gram negativa, pero la diferencia es que aquí que hay un canal, un puente. Son canales de proteínas y lípidos. ¿Por qué proteínas y lípidos? Porque hay pectidoglucano y fosfolípidos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estas uniones Bayer no las presentan todas las bacterias. Y pueden ser transportadas varios componentes a través de ella o salir. Pueden entrar o salir. Entonces, una de las funciones más importantes de lo que es el transporte de lo que son las uniones Bayer. Bueno, y esto ha sido todo por este momento. Espero me hayas entendido y bueno, ya muchas gracias por todo. No olvides suscribirte y bueno, el siguiente video hablaremos de lo que es bacterias ácido alcoholresistentes, que es muy importante saber qué es. Y bueno, te dejo, espero que estudies en esta cuarentena, repases un poco tus temas, porque es muy bueno estar en contacto con información si eres de biología, ¿no? Bueno, y si quieres aprender biología, suscríbete y dejaré mi correo abajo si es posible para que me escribas personalmente en qué te puedo ayudar, porque creo que me encanta ayudar a las personas y más que todo si es información, si es de biología, etcétera, ¿no? Y si pretendes a otro tipo de carrera o estás postulando para la universidad, bueno, creo que también podría ser algo parecido que te puede ayudar. Y todo gratis, ¿no? Porque creo que hay un dicho que dice, ¿no? El que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para él, ¿no? Entonces, creo que soy muy servicial en ese entonces. Entonces,
Bueno, hasta ahí por hoy y bueno, nos vemos.